Yo estaba pensando en un pasaje, ya vamos a leer el pasaje que nos toca estudiar, hermano, pero solo quiero hacer este comentario. Estaba pensando en un pasaje que se encuentra en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 24. Ese capítulo se llama El juicio de Jehová sobre la tierra. Este es el tiempo postrero, pero específicamente el versículo 20 dice así: mire, temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza. Sí, estoy leyendo Isaías 24:20. Temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Es una sentencia, un dato profético que lo recoge el profeta Isaías, y él visualiza el tiempo del fin. Ya nosotros hemos tenido con lujo de detalle imágenes acerca de un acontecimiento como este. Cuando se ve, ¿verdad?, que los edificios se mueven, ¿verdad?, y la tierra tiembla. Luego, hermanos, a nosotros los creyentes, los acontecimientos que suceden, que están sucediendo, no tienen por qué alarmarnos, hermano. No tienen por qué alarmarnos, porque nosotros sabemos de que son parte del anuncio de la inminente segunda venida de Cristo. Yo estaba pensando, hermano, y estaba tratando de hilvanar acontecimientos presentes, con lo que dice, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, y siempre recogiendo ese pasaje ilustrativo de Isaías, y pensando en lo que dice Apocalipsis en el capítulo número 6. Usted sabe que el capítulo número 6 de Apocalipsis pertenece a lo que sería la segunda mitad de los 7 años de la gran tribulación, que se describe en el capítulo número 9 del libro del profeta Daniel, las 70 semanas. Esto pertenecería ya a la semana número 70, para que se consume el plan de Dios. Estoy diciendo, el capítulo 6 de Apocalipsis, específicamente cuando se habla del sexto sello, son acontecimientos que pertenecen al último momento, a la consumación de los tiempos. Y dice así, mire cómo describe francamente los acontecimientos presentes. Dice en Apocalipsis capítulo 6 y el versículo 12: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto. Sí, estoy leyendo 6:12 de Apocalipsis, que pertenece ya, digo, al tiempo postrero, a la segunda mitad de lo que se llama la gran tribulación, que es un tiempo de 7 años. Esta es la segunda mitad, es decir, los segundos 3 años y medio. Y dice el Juan: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Yo no tengo duda, hermano. De hecho, las potencias celestiales, el orden de la creación en cuanto a los cuerpos celestes, se van a conmocionar. Van a perder su orden para entonces. Pero esto guarda cierta lógica con un acontecimiento que comúnmente se dé, producto de un terremoto. Estaba viendo ya las fotografías del terremoto de ayer, de que cuando se caen los edificios se levantan nubes de polvo. Y eso eventualmente en un terremoto de gran magnitud, como el descrito en el capítulo 6 de Apocalipsis, tendería a crear como una cortina que opaque la intensidad de la incandescencia del sol. Y como un acontecimiento postrero a eso, le pasaría lo que describe a la luna, porque dice: y la luna se volvió como sangre. A medida que se disipe la estela de polvo, a lo mejor lo que pase a la luna es que torne un color rojizo, ¿verdad? Podría ser. Pero yo no estoy diciendo con esto de que Dios no va a conmover las potencias de los cielos. De hecho lo va a hacer, porque el versículo 13 lo dice claramente: y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento.
lo que la NASA dice, ¿verdad? Que va a haber un meteoro que va a pasar bien cerca de la Tierra, la Biblia con eso de detalle lo hace ver, porque de hecho así ha de ser, así va a ser. Y dice, y el cielo, dice, se desvaneció como un pergamino. Usted sabe que un pergamino, hermano, es lo que se hacía con los rollos de libro en los tiempos de antes, ¿verdad? Que se enrollaban los pergaminos y así se guardaban los libros. Por eso en el libro de Apocalipsis, cuando se habla de un libro, se habla de un rollo. Pero mire esto. Dice, estoy leyendo el versículo 14, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte, oiga, y todo monte y toda isla, sí, se removió de su lugar. Usted sabe de que esa zona de la Florida, que le llaman las Antillas, es el famoso paso de los huracanes. Para mí, y ese grupo de islas son emblemáticas y muy representativas para este acontecimiento. Porque al fin y al cabo, hermano, las Malvinas casi ni las vemos en el mapa, por decir algo, y ninguna otra isla. Pero ¿quién no sabe de las Antillas? ¿Y qué pasó en Miami? ¿Qué pasó en esa isla? Haití. Exacto, en Haití. Podría ser, hermano, de que sean los emblemas representativos de este pasaje, ¿no? Que literalmente desaparezcan. Cuba, Haití, como lo dice acá. Hermanos, ¿cuál debe ser la actitud de los creyentes? Bueno, la Biblia dice que cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantar vuestro rostro. Pero también yo quiero recordarle esto, mi hermano. Nosotros los creyentes, cuando se den los acontecimientos del capítulo 6 de Apocalipsis, ya no vamos a estar. Eso sepa. ¿Ah? Inmediatamente cuando el rapto de la iglesia se dé, va a ser, hermano, como cuando se apaga un switch. ¿Ah? Si yo acciono un switch, se apaga la luz, es decir, de un acontecimiento se pasa al otro. En tanto la iglesia sea quitada, comienza la tribulación, que son los primeros 3 años y medio, y después sucede la gran tribulación. Dicen los pensadores de que los acontecimientos van a ir en un crescendo. Los que saben de música saben lo que es, que se va intensificando la fuerza de una manera gradual, ¿verdad, hermano Antonio? Así van a ser los acontecimientos. Ahora, ¿qué va a pasar con la iglesia? Dios siempre ha protegido a su pueblo. ¿Qué pasó en el diluvio? Preparó un arca. ¿Qué pasó cuando Sodoma y Gomorra? Preparó un lugar llamado Zoar. Zoar, pero se llama Zoar. ¿Qué pasó con Egipto? Es decir, con Israel en Egipto. Preparó un lugar para proteger a su pueblo. ¿Qué va a pasar con la iglesia? La arrebata. Y no somos parte nosotros del acontecimiento. Nosotros no somos parte de este acontecimiento. Estamos ya con el Señor, en bodas con el Señor. Entonces, todo lo que nosotros vemos, hermanos, podría ser que es el anuncio, ¿verdad?, de la consumación de los tiempos. Pero oremos, hermanos, porque a lo mejor hay gente que salvar. Mañana van a ir los gedeones a predicar el Evangelio, porque estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer, entre tanto que Él cumple su promesa. Bueno, hermanos, vamos a pasar a la parte del estudio que nos corresponde para esta noche. Usted sabe, hermano, que hemos iniciado un estudio en el libro de Gálatas, pero quiero suplicarles, hermano, que hagamos unas palabras de oración antes de leer los versículos que vamos a considerar en esta noche. Oremos. Señor, Rey del universo, gracias por su amor y su misericordia, porque nos permite leer la Biblia, Señor. Gracias por tu palabra santa. Gracias porque humildemente nos permite, Señor, tratar de darle sentido a lo que dice tu palabra. Le suplico que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe. Ayúdeme a mí, Señor, deme palabras fáciles, palabras sencillas, deme claridad de pensamiento. Libéreme de cualquier sentimiento, Señor, de soberbia o de orgullo, y que pueda yo, Señor, ser un siervo agradable a tu presencia. Les pido que bendiga a mis hermanos, los hermanos que están quebrantados de salud, sane a los hermanos que están enfermos, instruyanos a través de esta carta a los Gálatas, y que el Evangelio, Señor, sea protegido por nosotros también, en el nombre de Jesús. Bueno, hermano, entonces yo solo quiero brevemente hacer un recordatorio
acerca de lo que dijimos. Hemos iniciado a estudiar la epístola a los Gálatas. ¿Y por qué razón estudiamos la epístola o la carta a los Gálatas? Como ya dijimos, la palabra epístola es un sinónimo de carta. ¿Por qué estudiar la carta a los Gálatas? Porque hemos dicho que la carta a los Gálatas es la defensa del Evangelio. ¿Ah? Gálatas es la defensa del Evangelio. De hecho, el tema que estamos tratando, o que consideramos el miércoles anterior, se llama Protegiendo el Evangelio de la Gracia. Y leímos los versículos desde el número 1 hasta el número 5. Pero nos detuvimos específicamente en el versículo, diría yo, en el versículo 1 más que todo. ¿Qué fue lo que dijimos el miércoles? Hicimos una pregunta. Yo creo que lo principal de lo que dijimos el miércoles es eso. Gravitamos en torno a esa pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Hay apóstoles hoy día? ¿Y qué concluimos? No en el sentido específico, sí en el sentido general. ¿Ah? Ya dijimos de que la palabra apóstol quiere decir enviado. Ahora, de acuerdo a la gran comisión de Mateo, en los últimos capítulos, todos somos enviados, porque el Señor nos dice ir por todo el mundo. Hermanos, nosotros debemos de aprovechar cada tiempo, cada momento, cada ocasión, cada coyuntura, ¿ah? Cada espacio. ¿Para qué? Para compartir el Evangelio. ¿Ah? Siempre tenemos que aprovechar. ¿Y saben la cosa, hermano? Estos tiempos actuales son coyunturales y muy importantes para compartir el Evangelio. Yo siempre aprovecho la coyuntura. Nada menos hoy le estuve hablando a muchachos de la escuela, del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y les estuve haciendo ver lo que dice la palabra del Señor. Entonces, en el sentido general, todos somos apóstoles porque somos enviados. Pero, en el sentido específico, ya no hay apóstoles. ¿Por qué? Porque los apóstoles tienen que reunir ciertos requisitos. Y mencionamos dos de manera más amplia, o de manera más, digamos, los dos requisitos más sobresalientes. Número 1, un apóstol en el sentido específico, como el apóstol Pablo, como el apóstol San Pedro, tienen que, 1, haber sido personalmente nombrados por Jesucristo. Ese es el primer requisito que debe de reunir un apóstol en el sentido específico. Pero hay un requisito número 2. ¿Cuál es el requisito número 2? Haber visto al Cristo resucitado. ¿Ah? Pablo lo vio, lo vieron los demás apóstoles, y ellos sí reúnen ese requisito. Luego hicimos mención de algunas características un tanto más generalizadas, como por ejemplo realizar una inspiración especial, explicar y escribir la Escritura, como el apóstol Pablo, que escribió 13 epístolas. ¿Ah? También ejercer una autoridad suprema, como lo dice Hechos capítulo 1, en el versículo 8, su primera parte, y otros pasajes que usamos para darle fortaleza a ese hecho de que ya no hay apóstoles en el sentido específico. ¿Qué pasa con lo que vemos en la televisión? ¿Ah? Con el apóstol fulano, con el apóstol fulano, que el apóstol aquí, que el apóstol allá. La Biblia lo advierte, hermano. ¿Ah? La Biblia lo advierte, no nos debemos de sorprender. La Biblia dice que en los postreros tiempos vendrán falsos maestros. ¿Ah? Como dice en segunda de Pedro, capítulo número 2. Este pasaje ya lo hemos leído y lo hemos predicado. Debemos de estar alertas, hermanos, los creyentes. Los creyentes debemos de estudiar la palabra del Señor para que nadie nos sorprenda, para que nadie nos engañe. Para eso tenemos que estudiar. Dice, pero hubo también falsos profetas. Oiga bien, pero hubo. Qué bueno, tiempo pasado, ¿verdad? Falsos profetas entre el pueblo. ¿Cómo habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras? Y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Entonces, lo que nosotros vemos ahora en la efervescencia, ¿verdad?, del cristianismo moderno y de ese brote de apóstoles y de maestros,
no es otra cosa más que las herejías predichas por los hombres de Dios. Ahora bien, hermano, vamos a leer los versos que nos corresponden estudiar para esta noche. Yo quiero suplicarle que leamos los últimos 3 versículos del capítulo número 1. Hermanos, tengamos paciencia. Si usted ve que a veces como que no avanzamos, tenga paciencia. Es despacio, despacio, con paciencia. Así es, ¿verdad? Para que podamos tener, quizás que se nos afirmen bien las enseñanzas de la palabra del Señor. Entonces, en esta noche, si podemos llamar o usar un subtema, podemos decir que ahora vamos a ver el tema de la epístola. Obviamente, pues, de la epístola a los Gálatas. Y vamos a leer los versículos 3, 4 y 5. Dice así, bien: gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo. Oiga cómo dice: para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, yo quiero que observemos 4 cosas, 5, pero bien breves, aquí en estos 3 versículos. 5 cosas. Primero, hermano, vamos a decir que el verdadero evangelio es caracterizado por la gracia. Repito, el verdadero evangelio es caracterizado por la gracia. ¿Qué dice el versículo número 3 en su primera parte? Gracia y paz sean a vosotros. Ahora, ya lo hemos dicho, hermano. ¿Qué es la gracia? Hermano, si usted se pudiese grabar o memorizar la definición de la gracia, es bueno que lo haga. ¿Qué es la gracia? La gracia es el favor o bondad, sí, el favor de Dios para alguien que no lo merece ni la puede ganar. O podemos decir que la gracia es el favor o bondad de Dios para alguien que no la merece ni la puede ganar. Quiero decirles, hermano, la salvación es por gracia. ¿Qué dice Efesios capítulo 2? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues el don de Dios. Porque por gracia sois salvos. Nosotros no podemos hacer nada por la salvación, hermano. Nada. No podemos hacer esfuerzos por la salvación. Es por gracia. Es el favor de Dios a favor de nosotros que no lo merecemos. Bien que ahora que yo iba saliendo de trabajar, vi a unas hermanitas. Unas hermanitas que acostumbran usar, a mí me gusta el atuendo que usan, porque usan una ropa bien bonita. Ellas se ponen una mantelina, pero es una cosa larga, y unos vestidos bien largos y bien plisados, pero qué bonitos, unos quiebres que se hacen bien largos, pero andan bien bonitas, a mí me gusta. Y andaba la señora con una niña, así como Rosita, así, más pequeñita la niña, igualita las dos señoras, la señora y la niña. Blanquito el atuendo, bien bonito. Una vez andaba con una niña, Chela, ¿te acordás que así tiernita, chiquita la niña? Y así la andaba. Y yo le tomé una foto porque me gusta verlas. Si ustedes van aquí por los arenales, es bien común ver por ahí a esos hermanos. Y ellos andaban vendiendo dulces, unos dulces. Y yo me regresé a comprarle a la señora y a la niña. Y le dije, véndame dulce. Sí, me dijo, si quiere $1, le vamos a dar 5 por $1. Y si no, es acora. Deme $1. Y le compré los dulces. Y yo, sin mala intención, hermano, le pregunté, mire, le dije yo, ¿y usted cómo es que se llama su congregación? Y ella me dijo, vea que todos ustedes se visten iguales. Pero verdad que no estaba molestando, hermano, sinceramente, quería informar. Sí, todos nos vestimos así.
Es que la Biblia dice que así se vestían las santas mujeres. Los hombres andan sombreros. Sí, exactamente, le dije también. Y los señores, ¿verdad que andan? Sí, andan sus sombreritos. Yo me acordé de un pasaje de Colosenses. En Colosenses hay un pasaje que dice así. Yo no le dije nada, ¿verdad? No estaba en eso. Pero en Colosenses dice así: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta. Dije Colosenses capítulo 2 y el versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, o luna nueva, o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Yo bien le podría sumar al pasaje: nadie os juzgue en vestimenta. Sí, adelante dice en el versículo 20: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos, oiga, en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos? ¿Acaso no es claro el pasaje? Tales como no manejes, no busques, ni aun toques, en conformidad a mandamiento y a doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Entonces, hermano, lo que le llamaban los hombres ascetismo. ¿Saben ustedes quiénes son ascetas o quiénes practican el ascetismo? Los vegetarianos. Ahora, aquí el pasaje explica. No se está diciendo que las cosas no sean malas. Bueno, tienen algo de positivo, ¿va? Pero aclara, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne, ni tampoco, hermano, esto le da prerrogativas para la salvación a las personas. No tiene nada que ver. Ahora, ¿qué es lo que pasa, hermano? Falta de enseñanza, falta de conocimiento. Hay personas que creen que si no se visten, hermano, como les dice su líder espiritual, pues pierde su salvación, hermano. Llegó un muchacho a la escuela, un muchacho que fue mi alumno y estudia medicina. Está haciendo sus primeros años de la carrera. Y me dijo, don Ricky me dijo, estoy teniendo problemas. El pastor me dice que mucho falta al oculto. Que qué me precisa más, o qué es mi prioridad, si el Señor o mis estudios. Yo me tomé un poco de tiempo para pensar. En mi mente le dije al Señor: Señor, deme sabiduría para aconsejar a este muchacho. Y yo lo traté de aconsejarlo. Le presenté el Evangelio de la Gracia. Hermanos, el Evangelio de la Gracia no es pegarle con la Biblia a la gente en la cabeza. No es eso, hermano. Nosotros no hemos venido a Cristo para estar con ataduras, hermano. ¿Se recuerda usted de la ilustración del muchacho que fue con el auto? Pues él ya conocía a su padre, él ya sabía. Y el Señor, hermano, no nos tiene a nosotros sentaditos, ¿verdad? Y si hacemos un movimiento inapropiado, nos pega un garrotazo. No es eso. No es eso. Los líderes espirituales tienen que aprender, hermano. Tienen que saber de que el Señor nos trata así, ¿verdad? El Señor nos trata con gracia, con misericordia, con amor, con paciencia. ¿Cuánta paciencia no ha tenido Dios conmigo y con cada uno de nosotros, hermano? Ahora, repito, hermano, gracia se traduce como el favor de Dios para alguien que no la merece ni que la puede ganar. Ahora, de acuerdo a lo que dice Gálatas, para el apóstol Pablo, la enseñanza del Evangelio de la Gracia es fundamental. Allí lo dice en el versículo 3: gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, espero que no sea cansado para ustedes, hermanos, pero yo quiero que revisemos lo que le dice Pablo a los romanos. Estamos en el punto de que
el verdadero evangelio es caracterizado por la gracia. ¿Qué le dice el apóstol Pablo a los romanos también? Que sería la primera epístola, al menos en cuanto al orden en que están en la Biblia. En cuanto al orden, ¿qué le dice Pablo en su primera epístola? La primera epístola que él escribe a los romanos. ¿Qué dice en el capítulo 1 y el versículo 7? ¿Quiere usted revisarlo, hermano? Y si no, yo se lo leo. Confíe que le voy a leer lo que dice la Biblia. Dice, mire, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. ¿Qué dice después, hermano? Gracia y paz a vosotros. Allí está la gracia, el favor inmerecido o la bondad de Dios para alguien que no la merece ni que la puede ganar. Ahora, pasémonos todos Romanos y lleguemos al siguiente libro después de Romanos, a 1 Corintios. ¿Qué dice en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 1 y el versículo 3? En otra epístola que escribe Pablo. ¿Qué les dice a los Corintios Pablo en el versículo 3 del capítulo 1? Gracia y paz a vosotros. Es que el apóstol Pablo está convencido de que el evangelio de la gracia es la enseñanza del Señor. ¿Qué le dice en la segunda epístola a los Corintios? Y recuerden, hermanos, los Corintios era una iglesia carnal. Era una iglesia carnal. Pero aún así, ¿qué le dice en la segunda epístola? Capítulo 1 y el versículo 2. Gracia y paz a vosotros. Sigamos estudiando. Después de Corintios, bueno, no nos va a costar porque después de 2 Corintios sigue Gálatas. Y ya sabemos lo que les dice en el versículo 3. Gracia y paz sean a vosotros. Pero después de Gálatas, que es la siguiente epístola paulina, Efesios, ¿qué dice en el versículo 2 del capítulo 1? Gracia y paz a vosotros. Y si nos vamos para la siguiente epístola, que es a los Filipenses, ¿qué le dice en el capítulo 1 y el versículo 2? Gracia y paz a vosotros. Y en Colosenses, en el capítulo 1 y el versículo 2, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. ¿Qué dice después? Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Después de Colosenses tenemos la epístola a Tesalonicenses, la primera, que dice en el versículo 1, después de los dos puntos. Bueno, la salutación va así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. ¿Qué sigue, hermano? Gracia y paz sean a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y en la segunda epístola, en el versículo 2 del capítulo 1, gracia y paz a vosotros. Timoteo, capítulo 1, versículo 2. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. ¿Qué dice después? Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Y en la segunda epístola a Timoteo, capítulo 1 y el versículo 2, ¿qué dice después de los dos puntos? Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Después de Timoteo sigue Tito, capítulo 1, versículo 4. A Tito, verdadero hijo en la común fe. ¿Qué sigue después? Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Filemón, después de Tito. Ya sabe usted que Filemón solamente tiene un capítulo. ¿Qué dice el versículo 3? Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, en el caso, hermano, de la epístola a los hebreos, usted ya sabe de que no se sabe con exactitud quién es el escritor de la epístola a los hebreos. Algunos pensadores dicen que es Pablo. ¿Ah? Otros dicen que puede ser Lucas, que Lucas era médico de profesión. Usted sabe eso, que el escritor del evangelio era un médico. Lucas era un médico. ¿Ah? El médico amado le llama, ¿verdad? El Señor Jesucristo. Otros creen que pudo haber sido Silas, el escritor de la epístola a los hebreos. En realidad, hermano, hebreos, el vocabulario de hebreos
es un tanto diferente al vocabulario de las epístolas paulinas. Yo no estoy diciendo que yo soy una autoridad, hermano, pero a mí me parece interesante de que en la salutación de Hebreos, en la introducción de Hebreos, no aparece la salutación común de las otras epístolas paulinas. No aparece. Pero en Hebreos capítulo 13, que como usted bien sabe es el último capítulo de Hebreos, y en el último versículo sí aparece la despedida. De la forma como tradicionalmente saluda Pablo a las iglesias. ¿Qué dice en el versículo 25 del capítulo 13 de Hebreos? La gracia sea con todos vosotros. Amén. En hebreo. ¿Ah? Ahora, yo no sé, hermano, si fue Felipe, si fue Lucas, si fue Apolos. Algunos piensan que Apolos pudo haber escrito hebreo. En mi humilde y triste opinión, no creo que Pablo haya escrito hebreo. Perdón, hermano, en mi humilde opinión, no creo. Pero igual, la salutación ahí está, que es lo que hoy por hoy nos interesa. Ahora, pero no solamente Pablo. Usted ya sabe que en Santiago no nos detenemos porque Santiago es una epístola que la escribió un medio hermano de Cristo. Santiago es un medio hermano de Jesucristo. ¿Ah? Él escribe la epístola a Santiago. Ahora, ¿pero qué dice Pedro? Pedro sí saluda a los hermanos en la gracia del Señor. ¿Qué dice la primera epístola de Pedro en el capítulo 1 y el versículo 2? Elegidos, dice, según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer a ser rociado con la sangre de Jesucristo. ¿Qué dice después? Gracia y paz os sean multiplicadas. Y en la segunda epístola, hermanos, en el capítulo 1 y el versículo 2 dice gracia y paz. Y Juan no se queda atrás, hermano. ¿Qué dice la primera epístola? No, la segunda epístola de Juan, capítulo 1 y el versículo 3. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz. Es cansado el estudio de la Biblia, hermano, a lo mejor, pero vale la pena. El Evangelio de la gracia, hermano, es la enseñanza básica. Repito, hermano, no estamos hablando de una herejía que enseñó un hombre, que enseñaba una doctrina que decía creciendo en gracia. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando del Evangelio de la gracia. La gracia de Dios es el favor inmerecido hacia el hombre. Nosotros no merecíamos la gracia de Dios. No merecíamos el favor de Dios, pero a Dios le plació. Ahora, el primer punto que en esta noche nosotros estudiamos es ese tema, o ese subtema, que se llama el verdadero evangelio es caracterizado por la gracia. Ya revisamos ahí las 13 epístolas. Si usted no se dio cuenta, quiero decirle que revisamos las 13 epístolas paulinas en su introducción. Y siempre Pablo saluda con la gracia del Señor. Entonces, literal A, el verdadero evangelio es caracterizado por la gracia. Pero en segundo lugar, el evangelio de la gracia está basado en la obra de Cristo. ¿Qué dice siempre ahí en Gálatas? En el versículo número 4, la parte primera, el cual dice, se dio a sí mismo. ¿De quién está hablando? Está hablando de Cristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Pues sí, porque ¿quién más murió por nuestros pecados? Cristo murió por nuestros pecados. Dice que se dio a sí mismo por nuestros pecados. Entonces, el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo está basado en la obra de Cristo Jesús. Por eso es, hermano, que nadie puede argumentar que porque se viste de una forma, que porque cumple con ritos en la iglesia, que porque se somete a preceptos, que porque hace ciertas prácticas del Antiguo Testamento, que por eso se merece la salvación. Nadie puede decir eso. Nadie puede decir eso. Eso sería pensar, hermano, como que la obra de Cristo no fue completa y que le faltó un pedacito ahí. Sería, hermano, atentatorio en contra de la obra de Cristo. ¿Usted recuerda el pasaje? Que lo hemos leído.
y que se encuentra en el Evangelio de Juan en el capítulo número 19, si mal no recuerdo. Y si no me ayuda a buscar. ¿Qué dice Juan capítulo número 19? Y el versículo número 30. ¿Qué dice San Juan 19:30? Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, ¿qué dijo? Consumado es. Sí, y dice, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Cuando Cristo dice, consumado es, eso quiere decir, hermano, la obra se ha completado. Ya no le falta nada, ya no se le puede poner nada, ya no se le puede sumar nada, ya no hay nadie que pueda hacer alguien para complementar la obra de Cristo. Porque cuando dice el Evangelio, consumado es, eso quiere decir la obra se ha perfeccionado y no le falta nada. Como decía, hermano, yo recuerdo una ilustración que ponía el pastor, que decía de que si, por ejemplo, a la quinta sinfonía de Beethoven se le quitaba una nota, se arruinaba. O si a las Giocondas se le ponía un pincelazo más, se echaba a perder. Porque estaban perfectas, estaban terminadas. Lo mismo es con la obra de Cristo. Si alguien cree que por su quehacer, por su disciplina, por lo que hace en la iglesia, por su puntualidad, está complementando la obra de Cristo, no es así. A la obra de Cristo no se le puede poner nada más. La obra de Cristo está completa. Y eso es lo que dice el segundo punto. El Evangelio de la gracia está basado en la obra de Cristo y nada más. Sí, qué tremendo, hermano. Mire qué tremendo es esto. Mire, como ya hemos dicho esto, pero repito esta enseñanza. Las personas están de acuerdo y creen que para poder recibir la salvación es necesario poner la fe en Cristo. Pero creen que para santificar su vida es necesario hacer obras. No. Las obras no son el requisito, o no es por las obras que hacemos. Ahora, diferente es lo que dice Hebreos, hermanos, que hay que saber entenderlo. ¿Por qué es que nosotros hacemos obras de misericordia? Porque somos salvos, no para ser salvos. ¿Por qué hacemos obras nosotros? Porque somos salvos. Porque ese es el lenguaje del Espíritu Santo en nosotros. El lenguaje del Espíritu Santo en los creyentes son las obras de misericordia, la bondad, el hacer bien al prójimo, etc. Pero no es para obtener salvación, es porque tenemos la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Pero un tercer punto sería que el Evangelio de la gracia libera a las personas. Imagínense ustedes, hermanos, estaba pensando yo en estas personas. Y hermanos, yo quisiera siempre decirle, hermano, que yo no me convierto en un crítico de las personas de otras religiones. No lo hago, hermano. Aunque la Biblia dice que hay que denunciar las obras infructuosas de la ley. Pero no es mi intención criticar a nadie. A veces la gente por ignorancia de las cosas, hermano. Pero imagínense ustedes, hermano. Dice el tercer punto que estamos considerando, que el Evangelio de la gracia libera a las personas. Fíjense que hay personas que no son libres en el Evangelio. No, hay personas que no son libres en el Evangelio, que viven atadas. Fíjense que hay personas que le tienen miedo a los pastores, hermano. No, ¿usted cree que es cierto? Hay personas que le tienen miedo a los pastores, que le tienen miedo a los diáconos. Mire, yo conocí a un diácono, hermano, que en las ferias de agosto, fíjense que se iba para el parque. Es cierto, hermano, si a usted le da risa, pero es cierto, se iba para el parque. Mire, un diácono que usaba camisas manga larga y se abotonaba hasta aquí la camisa, y usaba unos pantalones bien planchaditos y los zapatos siempre bien lustraditos, y en agosto, hermano, andaba en el parque así, y viendo para las ruedas así para arriba, viendo a ver si veía creyente en el parque. No, hombre, como que era, solo me acordé de la Benemérita, Guardia Nacional. Mire, ¿será eso el Evangelio de la gracia? ¿Tendré necesidad yo de que me anden supervisando? Yo no tengo compromiso con ningún anciano, hermano.
En el sentido, hermano, de que no me debo, mi salvación no la debo a los ancianos de la iglesia. La salvación la debo a Cristo. Si yo desobedezco, hermano, yo desobedezco al Señor. Si yo no honro al Señor, hermano, yo a quien no honro es al Señor. El Evangelio de la Gracia, hermano, libera a las personas. ¿Qué dice el versículo 4 en la segunda parte? Dice, miren, leamos todo el versículo 4. El cual te dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Pero en quinto punto, o en cuarto lugar, el Evangelio de la Gracia es voluntad de Dios. Porque ahí lo dice, ya lo leímos. Conforme, dice, a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Fíjense, hermanos, que la gracia no es un favor, hermano, del Nuevo Testamento. Abraham fue justificado por gracia. Abraham fue justificado también por gracia. Usted sabe que en la dispensación de la promesa, cuando vivió Abraham, hermano, antes de que Abraham se sirva, fíjense bien esto, hermano, es que uno hay que estar atento, ¿verdad? Es decir, a la Biblia, por supuesto, hay que estar atento. Antes de que Abraham se circuncidara, ya Dios lo había justificado. ¿Lo hizo porque se circuncidó, porque se lesionó? No, lo hizo por gracia, Dios. Siempre ha sido por gracia. La gracia es la enseñanza fundamental. Pero en un quinto lugar, el Evangelio de la Gracia da a Dios toda la gloria, como dice el versículo 5. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermano, que lo que nosotros estamos generalizando en la enseñanza es esto, y eso lo dijimos el miércoles anterior. ¿Cuál fue el problema de los Gálatas? ¿Cuál fue el problema de la iglesia, de las iglesias allá en Galacia, en esa región? Este fue el problema. Dos dijimos. Uno, el problema es que se alejaron del Evangelio de la Gracia, como lo dice el versículo número 6. Sí, el versículo 6. Ahí lo dice el versículo 6, en el capítulo 1. Estoy diciendo, el problema de los hermanos allá de Galacia es que se alejaron del Evangelio de la Gracia. Porque en el versículo 6 del capítulo 1 le dice el apóstol Pablo, estoy maravillado. O podemos decir también, estoy sorprendido de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Para qué? Para seguir un evangelio diferente. Ahora, allí aclara el apóstol Pablo. Dice él, no que haya otro, dice. ¿Qué es lo que ha pasado en realidad? Sino que hay algunos que os perturban. ¿Y qué quieren hacer con el evangelio? Pervertirlo. Pervertir el evangelio. Ahora yo le pregunto, hermano, en la iglesia contemporánea, ¿se estará pervirtiendo el evangelio? Yo creo que sí. Yo creo que sí, hermano. El evangelio se está pervirtiendo. A la gente se le está enseñando de que hay que dar, de que el evangelio de la prosperidad, que la gente que viene a Cristo ya no va a tener problemas, que la gente que viene a Cristo va a ser feliz para siempre. Eso no es cierto, hermano. Eso no es cierto. No es cierto. Es más, hermano, como ya dijimos, mire, el Señor, hermano, la prosperidad que el Señor promete no es prosperidad material. Sepamos eso, hermano, y estemos conscientes de eso. El Señor no promete prosperidad material. El Señor promete, hermano, prosperidad espiritual. Eso es lo que el Señor promete. Prosperidad espiritual. Por ejemplo, miren, le digo esto, hermano, porque los que enseñan allá en la televisión enseñan un evangelio de pura prosperidad. Yo vi a un hombre, mire, hermano, que yo mencioné el nombre el miércoles pasado. Porque ahora una de las cosas que hacen en un canal de la televisión es que declare. Y el hombre declaró que el huracán Irma no iba a pasar por Haití. Le pegó una gran bañada que le la tiró.
Así dijo el hombre, el profeta, que dice que es profeta. Así, ahí está en el YouTube. ¿Será que es el montaje ahí o el Photoshop, como yo no sé cómo llamaría ahí? Pero ahí está el hombre diciendo, declaro que no pasa el huracán. Les pegó una bañada del primer nivel, el huracán. El profeta. Ahora, el Señor, hermano, a nadie promete hacerlo rico. ¿Sabe qué bendiciones promete el Señor? Ahí están en Efesios, capítulo 1. Y usted sabe ese pasaje, hermano. ¿Qué dice Efesios capítulo 1 y el versículo 3? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿Con qué dice, hermano? ¿Qué tiene el pasaje? Con toda bendición, ¿cómo? Espiritual, en los lugares celestiales en Cristo. Bendiciones espirituales. Yo a veces me aflijo cuando viene el recibo de la luz. Sí, me agarra una tembladón, ¿verdad? Porque a veces viene bien fuerte. A veces tenemos problemas económicos. A veces tenemos problemas, qué sé yo, hermano, con el presupuesto que no nos funciona, ¿verdad? Pero yo quiero decirle, hermano, que el Señor le ha prometido bendiciones espirituales y esas son mejores que las bendiciones materiales. Yo prefiero las bendiciones espirituales, se lo digo con todo el corazón. Es más, hermano, trato en la medida de lo posible acomodarme a la filosofía de vida del apóstol Pablo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Teniendo comida y sustento, es decir, teniendo cobijo y sustento, dice, con eso estemos contentos. Estamos contentos con lo que Dios nos va proveyendo cada día. Pero la gente, hermano, le gusta que le digan, ¿verdad?, cosas agradables al oído. Ahora, ese fue el problema de la iglesia en Galacia. Uno, que se habían alejado del Evangelio de la gracia, pero en segundo lugar dijimos de que habían abrazado la falsa enseñanza del legalismo. Puntualmente, habían abrazado la doctrina de que el hombre debía ser circuncidado para ser salvo. Ahí lo podemos comprobar en la epístola a los Gálatas, en el capítulo 3, los primeros versículos. Los Gálatas creían que había que circuncidarse para poder ser salvo. Eso es legalismo. Es legalismo, hermano. No es un requisito para la salvación. Ese es un rito. Tengo entendido, hermano, que hay niños, bueno, de hecho, hasta donde entiendo, los hebreos ortodoxos todavía practican la circuncisión. Y dicen que hay niños que por situaciones médicas, como que los médicos recomiendan que se circunciden. Pero no tiene intención religiosa. No tiene ningún propósito religioso. Y los Gálatas sí, habían adoptado la costumbre o creían de que había que circuncidarse para contribuir a la salvación. Los capítulos número 3, los primeros versículos, los versículos del 1 al 3, habla de legalismo. Allí se habla de legalismo. El capítulo número 5, del 1 al 3, habla de ser circuncidado. Debemos de recordar, hermanos, que la circuncisión fue el primer rito en la ley, como ya lo dijimos. Fue el primer rito en la ley. Era el primer paso para comenzar a obedecer la ley. Esto lo dijimos el domingo, pero lo quiero repetir. Miren, ¿qué es el legalismo? Dijimos que el legalismo es una actitud mental que busca ganar o hacer méritos de las bendiciones de Dios por medio de ritos religiosos o buenas obras para la salvación o para la santificación. Alguien podría decir, hermanos, entonces somos libres de hacer lo que queramos. No estamos diciendo eso, ya lo explicamos el domingo. Es más, hermano, yo le voy a recomendar una cosa. Aquí está mi familia. De que cuando nosotros andamos en el carrito que Dios nos ha dado, no oímos música que no sea música cristiana. No oímos música mundana. Es que me contó mi cuñado, mi hermano. Me contó mi cuñado. Él tuvo un accidente ya hace algunos años. Recuerdo yo de ese carro que accidentó mi cuñado. Era un carro Mazda, doble cabina. Y francamente, hermano, a saber qué pasó. Mi cuñado conoce bien Santana. Pero bueno, son cosas que pasan. Iba manejando y iba rápido.
se golpeó con un bus. Fue tan fuerte el impacto, hermano, que el cardán penetró la caja de velocidad. Se le enterró a la caja, como que la inyectó. Y él se aturdió, es decir, perdió el conocimiento. Quedó sin conocimiento. Y me contó mi cuñado que cuando él despertó, ya vio la bulla ahí, que sirena, que una patrulla ahí, que el policía y el montón de gente. Entonces le dijo el policía que le estaba haciendo el informe: ¿sos creyente, vale? ¿Qué pasó? Dije, que le dijo a mi cuñado. ¿Me golpeaste? ¿Qué te pasó? Le dijo el policía. Sí, me da molesto porque mi cuñado había tenido la culpa. ¿Qué te pasó? Le dijo. ¿Te dormiste? ¿Qué te pasó? No sé. Le dijo. ¿Sos creyente, vale? Sí, le dijo. ¿Por qué? Es que el radio estaba encendido, estaba sonando alabanza. Aquí le dijo, el reporte como yo lo tengo que mandar, le digo, usted va mal, pero voy a modificar el informe. Yo también soy creyente. Que hubieran dado al tigre del norte, ¿verdad? Pero no, ¿verdad? Mira, hermano. Y además, hermano, con las alabanzas al Señor sanas es una forma de alabar al Señor. Para mí me pasa. Qué lindo. Hay quien hasta anda la Biblia allí en MP3, ¿verdad? Y allí anda oyendo la palabra. Qué bueno, hermano, qué bueno. Es decir, el creyente, hermano, el creyente no es libre de hacer y deshacer, como decimos. Es más, hermano, al creyente ya no nos conviene. Y ese hermano que como no lee noticias. Una vez yo leí una noticia. Fue para el carnaval de San Miguel. Y leí una noticia trágica. A mí me da lástima, pero leí que una familia tuvo un accidente en la carretera del Litoral. Eran 6 personas las que iban en el carro. En cuenta iba un hermano. Allí decía la noticia. Pero la cosa es de que cuando yo leí la noticia, y no sé por qué recogieron detalles de la noticia, dicen que iban del carnaval de San Miguel. Y mencionaban ahí que incluyendo iba una persona que era líder de una iglesia evangélica, pero fue parte de la... Ya a nosotros los creyentes no nos conviene, hermano. No nos conviene. Hay amistades que ¿cómo vamos a hacer? Ya no nos conviene. Ya no nos conviene. La Biblia dice, mire, no os unáis en yugo desigual. ¿Qué comunión tiene, dice, el templo de Dios con los ídolos? Dice la Biblia, ¿andarán dos si no estuvieran de acuerdo? No, ya no nos conviene. Hay amistades que ya no nos convienen. Es decir, con esto quiero decir, hermano, que la gracia del Señor no quiere decir que nosotros tenemos libertad. No quiere decir eso. Al contrario, hermano, por amor al Señor, porque amamos al Señor, nosotros vivimos una vida que honra al Señor. Algunas generalidades del legalismo en 3 minutos. El legalismo, hermano, exalta a la ley en vez de la gracia. Por ejemplo, las hermanitas que con su vestido, que dicen que, imagínense, hermano, qué trabajo de esas hermanitas andar, siempre tener que andar esa ropita y tener que andar la misma ropita. Yo, con tal que mi ropa no ponga mal olor, hermano, yo me pongo la ropa. A ver, reciclame una camisa, le digo yo a ella. Con tal que no eche mal olor, hermano. Pues sí, hermano. Primero porque no me gusta que esté lavando ahí tanto ella, pero hermano. Y además, y como ya quedé bien con quien tenía que quedar bien. Es decir, hermano, que no nos podemos
someter a esos rigores, pues, a esos rigores, ¿me entiende? Que por un vestimenta, que por un andar, que... No, hermano, no es eso, ¿verdad? No es eso. No han entendido la gracia de Dios. Fíjate bien, les voy a contar una ilustración y con esto vamos a terminar. Una vez, mire lo que es la gracia de Dios. Hermanos, disfrutemos la gracia de Dios, hombre. Una vez un hombre fue a un crucero, que duró 6 días. Fue él, su esposa y sus 3 hijos. Y se fue al crucero. De lujo, ¿verdad? Aquella cosa limpia, bonito. 6 días duró el crucero. Entonces, cada vez que iba a ser la hora de comer, se veían aquellos manjares. En la mañana, hermano, la comida propia de un desayuno, pero de un desayuno de reyes. Aquello, la fruta, jugos, huevos, qué sé yo, aquella cosa buena. En el almuerzo, no menos. Aquella corte de carne, hermano, vinos, rico aquello. Y la cena igual, las meriendas. Pero siempre que era momento de comer, el hombre se iba para el camarote con su familia. Y comían galletas saladas con limonada. Siempre, siempre, siempre. Cuando terminó los 6 días del crucero, estaba el capitán de la nave despidiendo a los comensales, a los que habían visitado. Y le preguntó a él, estimado, le dijo, ¿qué le pareció el crucero? Pues muy excelente, le dijo, estuvo muy bien. Lo único, le dijo, que no pudimos hacer uso de la bendición de tanta comida. ¿Por qué, le dijo? El boleto no incluía todo. Me imagino que pudo llorar ahí. El boleto no incluía todo, le dijo. ¿Qué le dijo el papá al hijo mayor? ¿Qué le dijo el papá al hijo mayor? Porque el hijo mayor le reclamó cuando vio que venía el pródigo. Tantos años te he servido, le dijo, y nunca me has dado un cabrito para tener fiesta con mis amigos. Y hoy que viene este vago, le matas el animal engordado. Hijo, le dijo, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Si no lo has aprovechado, no me culpes a mí. Yo sé que yo no tengo grandes cosas, pero yo no sé qué pasó una vez, ¿verdad? Yo no sé, como que Jerusalén reclamó que a Jodar le habíamos comprado no sé qué cosa. Repito, hermano, yo no tengo, pero yo le dije, ¿quiere que le dé el pin de mi tarjetita? ¿Por qué no me la pide? Porque es la verdad. Sí. Ya hay agua, a ver. Ya le dije, ¿verdad? Porque no aprende a manejar la moto. Yo quisiera verla con una bota y un jean, camisa manga larga. ¿No es así, Che? ¿No le digo así? Sí. La gracia del Señor, hermano, se ilustra con lo que Dios ha hecho por nosotros. La gracia del Señor es de disfrutarla. Es de disfrutarla. Fíjense que es ilustrativo. Si usted ve a un legalista, pensemos que usted ve a un legalista y a un creyente. El legalista es una persona religiosa típica. ¿Qué le va a decir el legalista? Como la persona que vimos hoy. Yo soy básicamente bueno, le va a decir. Si alguien me debe tirar al cielo, soy yo, dice el legalista. Él piensa en su propio esfuerzo, él piensa en sus propias obras religiosas, él piensa en su propia habilidad de guardar la ley. Pero ese es un fundamento deficiente. Ahora, si usted piensa en un creyente es una persona que ha confiado en Cristo. ¿Qué le va a decir un creyente? Soy un pecador, y si alguien merece ir al infierno, soy yo, pero Dios me ha salvado por su gracia. Es la persona
de que en Cristo ha tenido misericordia. En el creyente la obra de Cristo es lo principal. En el creyente la palabra de Cristo es fundamental. Pero ese es un fundamento firme. Entonces, hermanos, ahí tenemos la parte introductoria de la epístola a los Gálatas. Básicamente dijimos 4 cosas: que el Evangelio se caracteriza por la gracia, o es caracterizado por la gracia. El Evangelio de la gracia está basado en la obra de Cristo. El Evangelio de la gracia libera a las personas. El Evangelio de la gracia es voluntad de Dios. Y el Evangelio de la gracia da a Dios toda la gloria.